Buenas a todos, aquí estamos un día más ante un repaso de la cartera. Hoy la verdad es que vamos a ver que esta semana lo que vamos a aprender es cómo el ego nos ha destrozado lo que podría haber sido una buena semana. Y lo veremos claramente en como tres operaciones pueden cambiar totalmente una semana. Y aunque una de ellas haya sido extraordinaria, el ego de la persona, el querer lleva la razón, como bien dice Xavi muchas veces, el ego del trader, de querer llevar la razón, de creer que lo va a conseguir, no de creer que lo va a conseguir, sino de estar seguro que una acción va a hacer un movimiento determinado y pelear y pelear y pelear por ella para que lo consiga, en vez de seguir la acción, intentar forzar a la acción, como intentar forzar a la acción para que lo haga. Ese ego me ha destrozado la semana positiva grande que tenía. He terminado la semana en positivo, pero hoy creo que es un día bueno para que hablemos de eso, que hablemos del ego. Vamos a ver las operaciones y lo comentamos. Bueno, pues la semana en verdad empezó prácticamente plana, el lunes flojito, pero llegó el martes y cogimos una buena operación. Esta buena operación fue THRX. THRX, como veis, es una acción que había aquí abajo en el gráfico de 5 minutos que venía con gap, con un fuerte volumen en el pre-market. Venía en apertura más o menos estaba subiendo en torno a un 40%. Y como veis, los mínimos de pre-market están en la zona de 2,92. Entonces una zona... Además es un movimiento que me gusta porque era un movimiento alcista y no termina totalmente de destruirse, se queda en torno a la mitad, por encima de la mitad, más o menos, se queda por ahí rangueando. Y como veis en apertura, parece que quiere perder la VWAP, llega a esta zona mínima de mínimos de premarket de 2,92 y aquí a las 9:35 recupera la VWAP. Por tanto, tomamos posición, nos salimos de un tercio aquí en esta zona de máximos y luego ya nos vamos saliendo poco a poco. Aquí tengo anotado que en 3.24 ya nos salimos de casi la mitad, seguimos en la acción, ponemos stop en VWAP, no nos saca, aquí parece que va a intentar los máximos anteriores, no lo consigue y nos sacamos también gran parte y nos dejamos una parte residual que nos la sacamos casi a final del día, prácticamente nos la sacamos al final del día. Por tanto, vemos que es una operación buena, una operación que nos proporciona 4 Rs, que monetariamente también nos proporciona bastante dinero ya que estábamos subiendo size. Por tanto, empezamos la semana, bueno, el lunes flojo, martes extraordinario con THRX. Miércoles también fue bueno, con KNTE, fue la única que operamos principalmente y nos dio también una unidad de riesgo. Por tanto, vemos que, pues bueno, tenemos más o menos encarrilada la semana. Pero llega el jueves. Vamos a ver qué pasa el jueves. El jueves tuvimos APLM. APLM es noticia, venía acción. Como veis, estaba subiendo pues, casi un 100% en pre-market. Acción con noticia en las cuales tenemos la palabra cáncer, pulmón y aprobación de la FDA. Por tanto, palabras claves para que una noticia sea top a la hora de operar una acción. Esto ya me sesgó a que la acción tenía que funcionar. Tenía que funcionar. Y quería buscar ese rebote porque veníamos que tras conseguir máximos en la zona de 2.25 empieza el retroceso en la apertura. Por tanto, en apertura vemos que retrocede. Aquí parece que hace para ese retroceso y aparece una vela verde. Tomo posición. Buscando ese Big Wap Reclaim porque la acción tenía que funcionar porque la noticia era top, bla, bla, bla. Me echa. Vuelve a hacer aquí una parada, vuelve a entrar volumen aquí con vela verde para intentar recuperar, vuelvo a tomar posición. Buscando ese Big War Reclaim porque la acción tenía que tirar para arriba porque la noticia era top. Vuelve a echarme más tarde. Seguimos para adelante. Vuelve a hacer aquí una base, como vemos. Un estrechamiento de rango, base.
y entra aquí volumen a las 9:55. Vuelvo a tomar posición porque la acción tenía que funcionar. Pero vamos, Saúl, ¿quién te crees tú para mover una acción? ¿Quién te crees tú para creer que tienes la razón en lo que tiene que hacer una acción? Vuelvo a tomar posición y, como veis, me vuelve a echar. Como veis, una operación que, bueno, fueron 2 unidades de riesgo lo que perdí con ella en las diferentes pruebas. En vez de la primera prueba la hice con más size, la segunda ya con menos size, la tercera con menos size. Pero bueno, son pruebas buscando ese Big War Reclaim que en ningún momento, viendo la evolución de la acción, podéis ver que nos dio ninguna señal importante, ningún trade o setup de los que me suelen gustar, de los que suelo operar. Simplemente era un ego de decir, esta acción stop, esta noticia stop, y la acción tiene que seguir a la noticia, sí o sí. Y cuando siempre es al revés, que siempre son las noticias las que siguen a la acción. Cuando las acciones funcionan bien, las noticias son buenas. Cuando las acciones funcionan mal, las noticias son malas. Aquí yo tenía que, por narices, la acción tenía que seguir a la noticia. Y ese ego de querer llevar la razón, ese es, como dice Xavi, de ese ego del trader de querer llevar la razón y que va a funcionar, me llevó a operar un setup que ni era setup ni era nada, la verdad. Era simplemente un querer llevar la razón. Y la verdad es que monetariamente no fue muy grave. Bueno, fueron pérdidas. Pero sobre todo lo que perdí es mental capital. Ese mental capital que tenemos que mantener lo más posible para luego poder aprovechar las grandes. Perdí mucho mental capital. Y eso fue lo que nos fastidió el día, principalmente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. El motivo es porque después nos llegó esta acción BBLG, donde sí que apareció un setup de los que me gustan. Como veis, vamos a verlo aquí más detalladamente en el gráfico de abajo. Es verdad que la bigua para la veo aquí, pero en el día la VWAP estaba más en la zona de 0,82 más o menos. Tengo anotado aquí. Entonces vemos que es el típico setup que me gusta. Vela alcista, 2 velas de retroceso con volumen decreciente, como veis, y luego una vela con volumen. Vamos al gráfico diario. La vivo a recordar que estaba más o menos en donde está la zona, la línea verde. Como veis, hace ese retroceso a zona de gap y aquí a las 9:41, como veis, intenta pierde la vigua, pero la recupera con mayor volumen. Setup que me gusta en 5 minutos. Señal en 1 minuto. Ahí tenía que haberle dado la vida. Tenía que haberle dado la vida a esa operación. ¿Y qué pasó? Que como venía quemado por los intentos de APLM, pues sí, entré con size, le gané 1,5 unidades de riesgo, recuperé pues el 70% de las pérdidas que había tenido con APLM, pero mucho menos de lo que podía haber hecho. ¿Por qué? Porque me salí muy pronto, aquí en estos máximos de 0,92 si entré en 0,82, en 0,92 ya me salí de gran parte, y de la otra parte, gran parte, me salí cuando llegaba a 1. ¿Por qué en 1? Porque veía nivel psicológico, nivel entero, me salía ahí parte de casi la totalidad. ¿Por qué me salí de la totalidad? Y en esta también me salió bien por el hecho. Me salí de la totalidad cuando normalmente no lo hago, siempre me dejo algo por si acaso hay locura. Me salí de la totalidad porque iba perdiendo, porque estaba quemado mentalmente y quería recuperar. En otros casos me hubiese dejado algo por si hubiese locura. En este caso me salí de todo por recuperar las pérdidas que había tenido por la tontería de APLM. Por tanto, vemos cómo lo malo de hacer una operación mala no es ya solamente que hagas una operación mala, sino lo peor es cómo te deja quemado mentalmente, que luego no te deja aprovechar la operación buena. Eso es lo peor
que tiene en el hacer una operación mala. Y más cuando sabes, te das cuenta de que lo estás haciendo mal. Te das cuenta de que es algo que no debes hacer, es algo que estás haciendo simplemente por empecinarte de que tienes que tener razón. Ese ego, ese querer ser el más listo de la clase. Pero como somos hombres y dicen que el ser humano, el hombre, la mujer, bueno, el ser humano en general es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Llega el viernes, sí, ¿qué pasó? Volvemos a tropezar. Vamos a verlo. El viernes, pues fue TNX. ¿Por qué TNX? Vamos a mirar aquí el gráfico diario. El gráfico diario era 3-day pullback. Acción PAM, 3 días bajistas con menor volumen. Típico patrón que nos gusta, que es lo bueno que suele funcionar y bueno, pero no siempre. Entonces, bueno, estamos vigilándola durante el pre-market. Y como vemos, durante el pre-market, pues está aguantando aquí esta zona, entra volumen a las 8:30, parece que quiere perder, pero está ahí. Entonces vamos a verlo en el gráfico de un minuto. Y vemos que en apertura, pues entra un volumen importante hacia arriba y tomamos posición. Además, tomamos importante posición. ¿Por qué? Cuando decimos normalmente que nunca operamos en apertura, cuando decimos que si operamos en apertura es con menos size, cuando tampoco es que digamos, wow, qué pedazo recuperación de... No, simplemente porque quería que funcionase porque era un 3-day pullback y tenía que funcionar por narices. Aquí lo vemos en apertura, que intenta tirar para arriba con volumen. Hay un volumen más que en pre-market, como veis. Entonces es cuando tomamos la posición. Así que nada, nos echó, pero no solo eso. Al final del día, como veis aquí, vuelve a entrar volumen al final del día, vuelve a tomar posición y tampoco. Por una recuperación de VWAP. Cuando no es un patrón que me suele gustar. Menos mal que apareció OBLG, vamos a verla. OBLG en torno a las 12:30 de horario americano. Esos son 6:30, 7 de la tarde. Como veis, está aquí rangueando. Estuvo todo el día por encima de la VWAP, más o menos. Aquí intenta perderlo. Se queda rangueando. Y aquí, en esta zona, empieza a entrar volumen. Si os dais cuenta, un volumen significativamente superior este volumen a pues, de la última hora. Buen setup, pero no voy a negarlo. El principal detonante que tomase esa operación fue porque estaba con Jordi, Pamies, el Muppet, y dijo, entro a probarla. Y cuando Jordi dice algo, entra un FOMO general. Suele pasar, ¿no? Pues yo dije, me gusta, la tenía vigilando, me gusta, es interesante. Además, ha entrado volumen y el detonante principal es que Mr. Muppet le gusta también. Entonces eso como que te ratifica más. Total, que tomamos una imposición importante que la verdad es que nos fuimos saliendo muy pronto, quizás también por el mismo hecho de antes habíamos operado mal por la mañana, mentalmente estábamos quemados, además ese día el viernes E-Trade estaba dando problemas y no funcionaba bien, por tanto nos salimos relativamente pronto. Si entramos aquí en la zona de 18,6, en 19,6 nos estábamos saliendo de un tercio, en 26 también nos salimos de otro tercio y luego ya en la zona de 21 nos salimos casi de todo. Fue un trade bueno, podría haber sido mejor. Si la gestión hubiese sido mejor si no hubiese estado quemado mentalmente. Pero lo mismo que hemos comentado. Al final, la enseñanza que nos llevamos esta semana es que debemos dejar nuestro ego aparte, señores y señoras. Sí, señoritos y señoritas.
Cuando tradeamos tenemos que ser como máquinas. Máquinas de ejecución. Y pensar lógicamente, no querer llevar la razón, no querer ser los más listos de la clase, no querer ser los más chulos del patio. Vamos a intentar ser más humildes y operar lo que sabemos hacer, no querer hacerlo todo, ni querer tener razón en todo. Así que, como veis, terminamos una semana en positivo, terminamos la semana en positivo, peor de lo que podíamos haber hecho la semana, con lo bien que había empezado, todo por lo que me he dicho, querer llevar la razón. Señores, en la enseñanza, no olvidaros de esto. Dejar, cuando empezamos a operar, cuando nos sentamos delante de la pantalla, dejamos nuestro ego aparte. Aquí somos simplemente un operador que operamos nuestros setups, operamos nuestras estrategias y no tenemos por qué tener razón. Nos vamos a equivocar muchas veces y cortamos rápido. Creo que es la enseñanza de la semana y bueno, siempre es bueno por lo menos, dicen que no hay errores si se aprenden de ellos. Por tanto, digamos que vamos a aprender y que esto no haya sido un error, sino una enseñanza. Nos vemos la semana que viene y espero que, como yo, hayáis aprendido algo. Un saludo y hablamos.